Buenas tardes amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. Hace unas semanas estuvimos viendo un aparato interesantísimo, el 2 en 1 comprobador de componentes más osciloscopio FNIRSI DSO TC2. Tuve que dejar el vídeo a medio porque ya llevábamos casi 19 minutos y nos faltaban muchísimas cosas por ver, ya que este comprobador de componentes tiene mucho que ofrecernos. Así que vamos a retomar el vídeo y seguir viendo características y curiosidades de este aparato en esta segunda parte. ¡Vamos allá! En el capítulo anterior estuvimos midiendo condensadores y comprobamos dos de los más usados. El electrolítico, que es el de tipo barril o bidón por la forma que tiene, el de poliéster, y tenía otro preparado que se me quedó en el tintero, que es el cerámico, el tipo lenteja. Porque hay una, no le voy a llamar curiosidad, pero hay algo que de alguna manera diferencia este de los otros dos, de los electrolíticos y de los de poliéster, y es que estos suelen tener una capacitancia de nanofaradios, esto es la milmillonésima parte de un faradio, mientras que los condensadores cerámicos, los de tipo lenteja, tienen muchísima menos capacitancia. Tanto es así que en este tipo de condensador se mide en picofaradios, y esto es, amigos, la friolera de billonésimas partes de un faradio. Bien, pues vamos a probar este condensador cerámico sin meterlo entre las láminas, solo sujetándola contra las mismas apretando con el dedo, por el tema de tener los terminales tan gruesos. Así que lo sujetamos, pulsamos el botón test y vemos que tiene una capacitancia de 261 picofaradios. Vamos a probar ahora esta lentejita y nos da 373 picofaradios. Bien, pues vamos a ver ahora otro detalle que me parece interesante. Vamos a comprobar un transistor PN2222. Y quiero hacer esto porque en el vídeo pasado estuvimos probando un transistor D2012 y teníamos en el terminal 1 la base, en el 2 el colector y en el 3 el emisor. Y si os dais cuenta, este que estamos probando, el PN2222, que es el que suele venir en todos los kits de iniciación de Arduino, siendo también un transistor NPN BJT de unión bipolar, aquí tenemos el emisor en el 1 y el conector en el 3, y aunque le diésemos la vuelta, la disposición de los terminales jamás coincidiría. Y os muestro este detalle para hacer hincapié en la necesidad de tener este medidor, porque ya veis que incluso siendo componentes del mismo tipo, la disposición de los terminales puede variar. Vamos a ver otra curiosidad que me parece bastante interesante, y es medir una fotorresistencia. Este componente es una resistencia variable, como un potenciómetro, solo que en vez de regularlo nosotros, lo regula la luz. De manera que cuanta más luz recibe, menos resistencia ofrece. Si lo mido así, con la luz del flexo que estoy usando, resiste 3439 ohmios. Y si vuelvo a medirlo tapando el sensor con el dedo, resiste 62.330 ohmios. Evidentemente en este componente no es o todo o nada, sino que hay un amplísimo rango que iría desde no resistir nada si lo ponemos a pleno sol durante el día, hasta resistir, calculo, unos 100.000 ohmios en plena oscuridad, pudiendo usarse todos esos valores intermedios en base a la intensidad de la luz que reciba. Tan sencillo, tan básico como útil y interesante para un montón de proyectos que tengan que ver con la puesta en marcha y apagado de aparatos en base a que sea de día, de noche, por la tarde, etc. También podemos medir bobinas, esto es la inductancia, esto es muy interesante. La inductancia es la energía que almacena una bobina en forma de magnetismo causado por la circulación de una corriente por dicha bobina. Y esto se mide en henrios. Lógicamente no vamos a entrar en teoría y menos con estas magnitudes que desde luego básicas no son, pero podemos decir que cuanto mayor sea la bobina, más vueltas de hilo de cobre tenga sobre el núcleo, que sin duda el mejor para estos menesteres es la ferrita o el hierro dulce, más henrios tendrá. Esto es obvio, ¿verdad? Pero bueno, podemos traducirlo en algo más tangible, más asumible por nosotros. Y es que cuanto mayor sea el valor de inductancia que nos da una bobina, mayor será el poder electromagnético que tendrá cuando circule corriente por ella, cuando la alimentemos. Vamos a comprobar la inductancia que tiene esta pequeña bobina. Y puesto que tiene los terminales algo gruesos y quedan demasiado ajustados entre las láminas, vamos a usar las sondas de gancho, que además me resultan mucho más cómodas y prácticas. Y pulsamos en test.
Nos da dos valores, la inductancia 1,2 milihenrios y la resistencia 0,75 ohmios. Vamos ahora a comprobar una bobina más grande y con hilo más grueso, y pudiera parecer que tiene más poder electromagnético, pero nada más lejos de la realidad, vais a ver. Fijaos, tenemos una inductancia de tan solo 0,03 milihenrios y una resistencia de 0,11 ohmios. ¿Qué está pasando? Pues que aunque el hilo de cobre sea muy grueso, la bobina tiene muy poquitas vueltas. Además es un hilo muy corto que andará entre 20, no más de 30 centímetros de longitud. De manera que en esta bobina, aunque el cable sea más fino, hay mucha más cantidad y sobre todo tiene muchas más vueltas alrededor del núcleo. No olvidemos que las espiras del hilo de cobre son las que aportan electromagnetismo al núcleo que rodean. Además, esta bobina aparentemente más pequeña pesa notablemente más del doble, diría yo. Como dato curioso, os diré que los altavoces también funcionan con una bobina rodeando un imán permanente. Ojo, no un electroimán, sino un imán permanente. Cuando se envía una señal acústica para que el altavoz la emita, esta señal pasa en modo de onda a través de la bobina, se mueve arriba y abajo y provoca que la bobina sea atraída y repelida por el imán del altavoz. Este movimiento, que se puede observar perfectamente si miramos o tocamos en las membranas de cartón de los altavoces, crea ondas de presión que al salir al aire percibimos en modo de sonido. Vamos a comprobar uno. Conectamos los ganchos y mirad, esto es importante, lo reconoce como un inductor, aunque por otro lado es algo totalmente normal, porque los terminales de un altavoz son precisamente los extremos de la bobina que rodea el imán permanente. Y vemos que tenemos dos valores, 0,05 milihenrios y 7,29 ohmios. La resistencia la tenemos grabada en el propio altavoz, 8 ohmios. Y en el tema de los inductores vamos a medir por último esta bobina que hicimos para un vídeo que publicamos hace unas 3 o 4 semanas sobre cómo hacer un motor de escobillas casero. Puesto que el hilo de cobre está lacado, no podemos conectar las pinzas de cocodrilo en cualquier sitio, así que vamos a usar los tornillos donde conectamos los terminales de la bobina y ponemos las pinzas de cocodrilo en ellos. Y en estos cables tenemos pinzas de cocodrilo por ambos lados. Estos cables no vienen incluidos con la máquina. Entonces vamos a conectar el otro lado al pequeño ganchito metálico que sale de las sondas de gancho que sí van incluidas en la máquina. Bien, pues comprobamos nuestra bobina y tenemos 0,18 milihenrios y una resistencia de 2,07 ohmios. Fijaos qué nivel de precisión tiene el aparatito, 2,07 ohmios, muy bien la verdad. Bueno, pues quiero que veamos la configuración del aparato y otras opciones muy interesantes que tiene, pero antes quiero que veamos un tip para usar muy ventajosamente este comprobador medidor de componentes. Y este tip, que ya veréis que es muy cómodo, muy útil, va dirigido concretamente a medir potenciómetros. Mirad, tengo aquí un potenciómetro de 10K, 10.000 ohmios. Generalmente los potenciómetros tienen 3 terminales, 2 de ellos son los que regulan la resistencia ofrecida y el otro es el terminal de datos o de control, el que envía los datos, por ejemplo, en un Arduino al pin al que está conectado. Podríamos decir que habitualmente los terminales que regulan la resistencia son los de los extremos y el del medio el terminal de control o datos. Pero no, ni habitualmente ni nada, porque podemos encontrarnos la distribución de los terminales de cualquier manera dependiendo del potenciómetro. Entonces, ¿qué hemos de hacer para localizar qué terminal es cada cual? Pues hay dos formas. Vamos a hacer la primera. Conectamos los terminales de los extremos y hacemos un test. Y vemos que aquí da un error, con lo cual estos no son. Cambiamos este sensor al centro y comprobamos. Tampoco. Bien, pues vamos a colocar el rojo donde estaba y cambiamos el negro al centro. Recordad que el potenciómetro lo tenemos girado al mínimo. Comprobamos y perfecto. Fijaos, 1,86 ohmios. Eso y nada es nada, ninguna resistencia. El potenciómetro deja pasar toda la corriente. Vamos a girarlo ahora al máximo para que retenga los 10.000 ohmios. Y mirad, 12.350 ohmios. Es un 10K, pero se pasa por 2.350 ohmios. Esto es muy habitual en los potenciómetros y lo vais a ver mucho. Solo los que tienen mucha precisión se aproximan a la cantidad máxima estando girados a tope. Bien, pues esta es la forma por la cuenta de la vieja, vamos a llamarle así. Resulta un poco tedioso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos simplificar esto y hacer que sea la máquina la que haga el trabajo por nosotros? Pues muy sencillo, mirad. Colocamos la otra sonda de gancho que viene con el aparato, la verde, y tenemos el rojo en el 1, el negro en el 2 y el verde en el 3.
Y ahora conectamos las tres sondas a los tres terminales del potenciómetro. Pulsamos el botón test y tenemos en el 2 y en el 3, sonda negra y verde, una resistencia de 1,98 ohmios. Vamos a girar a tope el potenciómetro y probamos otra vez. 12.440 ohmios. Perfecto. De manera que sabemos que los terminales del potenciómetro que regulan la resistencia son los conectados en los agujeros 2 y 3. Y el otro, el 1, sería el terminal de control o de datos. ¿Veis qué diferencia? De la primera forma somos nosotros los que tenemos que estar cambiando las sondas de terminal. Con esta segunda forma es el comprobador de componentes el que nos dice dónde está cada terminal. Esta máquina, sin duda, siempre lo diré, es una auténtica pasada. Bien, quitamos las sondas y, como os he dicho, vamos a ver otras características muy interesantes, así como la configuración de la máquina. Acordaos de que en el primer capítulo dedicado al desempaquetado de esta máquina y en el que hicimos algunas pruebas iniciales, comentamos que tiene la característica de comprobar mandos a distancia. Pues vamos a ver qué tal funciona. Yo tengo este mando de mi tele bien protegidito porque a veces le he tirado el café encima más de una vez y sé que funciona perfectamente, pero quiero verificarlo. Así que simplemente pulso cualquier botón dirigiendo el mando al aparato y mirad lo que ocurre. Nos da el código de usuario y el código de datos. Y mirad lo que es esto. Si pulsamos otras teclas, el código de abajo, el de datos, va cambiando. Pero el código de usuario 04FB es el que corresponde al mando. Esto es estupendo porque con este código de mando podría comprar exactamente el mismo mando a distancia, un mando universal que fuera compatible con este código y, lo que es mucho mejor, generar mi propia app para fabricar mi mando a distancia o utilizar el smartphone para generarlo, sabiendo qué código he de asignar a cada tecla. Como veis, una auténtica pasada. Bien, pues vamos ahora a cambiar un poco de actividad porque con este aparato podemos hacer bastantes más cosas. Pulsamos el botón menú junto al botón de encendido y en la pestaña Settings, Ajustes, podemos hacer todo lo que viene aquí debajo. Hacer que aparezca o no el logo de inicio cuando encendemos. Esta segunda opción no nos sirve para nada porque podemos cambiar el idioma entre inglés y chino. Siguiente opción, autoapagado. Tenemos dos opciones, apagar tras un minuto de inactividad o no apagar nunca. Cuidado con esto, porque es muy incómodo que se esté apagando cada minuto. Y cuando estamos trabajando con el aparato, un minuto se hace muy cortito. Pero si lo desactivamos, para más comodidad, y nos lo dejamos encendido, adiós batería. Quizá aquí faltaría otra opción de apagar a los 3-5 minutos en vez de 1 o además de 1. Podemos establecer también el volumen de los pitidos que emite cuando medimos y la luz de la pantalla, la retroiluminación mejor dicho, porque es backlight, la luz de fondo. Nos cambiamos a la pestaña Funciones y tenemos un montón. Ahora veremos algunas interesantísimas. En la pestaña Explain, explicaciones, nos da algunos consejos. Rango de voltaje a medir de 0 a 24, rango de medición de Zener de 0 a 24, en fin. Y por último, como ocurre con todo software y hardware, la tecla About nos dice la marca, modelo y versión de firmware del aparato, en este caso la 1.0. Bien, vamos a las funciones. Y la primera que veremos es test de continuidad, y yo lo suelo usar casi siempre para comprobar el funcionamiento de pulsadores e interruptores, sobre todo. Eso sí, en este aparato concretamente hay que usar los agujeros 1 y 2 para esta función, así que vamos a usar nuestras sondas de gancho, por un lado a los agujeros 1 y 2 y por otro lado a los dos terminales de este micropulsador. Cuando lo oprima, si está en perfecto estado, me ha de marcar continuidad y emitir un pitido. Correcto. Si esto no ocurriese, si este pitido no se diese, obviamente el pulsador estaría defectuoso. Para esto uso yo principalmente la continuidad, porque imaginad colocarlo en placa sin haberlo comprobado y que luego no funcione. Una verdadera puñeta, ¿verdad? Bien, a continuación vamos a hacer el test de voltaje. Es simplemente medir una fuente de energía en un rango de 0 a 16 voltios. Importante, para esta medición necesitamos usar la conexión MCX de delante del aparato, aquí donde pone entrada 0 a 16 voltios. Bien, pues vamos a medir una pila cualquiera y eso sí, la medición es exactísima. No hace como muchos multímetros que oscilan hasta estabilizarse. Es tocar los polos y automáticamente nos aparece 1.33. Separo los polos, los vuelvo a conectar, 1.33.
Vamos a medir ahora estos dos componentes que vienen en cualquier kit de Arduino: el sensor de temperatura DS18B20 y el conocidísimo sensor de humedad DHT11. Este lo hemos visto en el capítulo correspondiente del curso de Arduino de este canal, el cual os recomiendo. El curso de Arduino me refiero. Bueno, el canal también. Bien, pues entramos en la opción con los botones del cursor y vemos que nos indica que conectemos en el 1 el GND, negativo, en el 2 el terminal de datos y en el 3 VDD o alimentación, positivo. Daos cuenta de que aquí no lo podemos conectar donde queramos y el aparato lo reconoce y nos hace la lectura. Sería una pasada, ¿verdad? No, aquí hemos de introducirlo como nos pide, cada pin en su sitio. Así que vamos a colocar en el agujerito 1 del dispositivo la sonda negra, porque aquí va el GND. En el 2 colocamos la verde, el de datos, y en el 3 el rojo, el positivo. Y ahora vamos a localizar estos tres terminales en cada uno de los sensores. Hay algo que hemos de tener muy en cuenta, y es que muchos de estos sensores que se usan en los proyectos de Arduino suelen venir con los terminales sin identificar. Seguro que habéis visto muchos, sobre todo cuando vienen montados en estas plaquitas. En esta ocasión, este sensor de temperatura curiosamente viene identificado, pero con colores. Nos imprime una G para indicar gray, gris, se refiere al cable negativo, al oscuro. Aquí R, red, rojo, positivo, y aquí Y, yellow, cable de datos. Bien, pues el módulo está haciendo un pequeño parpadeo que indica que está funcionando, y aquí nos dice que detecta 33,2 grados. Sí que es verdad que estamos en pleno verano y andaremos por los 26-27 grados dentro de casa, pero desde luego 33 no. El módulo está caliente porque, como veis, si lo toco, sube como un termómetro, y si lo suelto, vuelve a bajar. Bien, vamos a probar ahora el DHT11, sensor de temperatura y humedad, que este sí que no lleva ningún tipo de indicación con respecto a cuál es cada terminal. Cuando me encuentro con módulos de este tipo, lo que suelo hacer es marcarlos. Así que conectamos, como nos indica el display del aparato, y con respecto a las marcas que yo he hecho. Hemos pulsado la tecla cursor abajo para desplazarnos al DHT11. Es una pena que no veáis bien la pantalla del aparato. Bueno, pues marca también 33, 34 y una humedad del 51%. ¿Qué va? Eso no puede ser. Eso es por tenerlo entre los dedos. Voy a dejar de tocarlo para que vaya bajando. Sí, mirad, se coloca en 25%. Esto ya sí, porque por donde vivo la humedad relativa he consultado y estamos al 28%. Bien, pues por último quitamos las ondas y colocamos estas dos con pinzas de cocodrilo en el conector MCX PWM de la parte frontal del aparato. Nos movemos en el menú hasta la opción PWM, modulación por ancho de pulso. Y vamos a conectar en el otro extremo, en las pinzas de cocodrilo, un LED rojo al ánodo y negro al cátodo. Y entonces, dirigiendo con los cursores el puntito que ahora está en off, lo ponemos en on. Perfecto, ya está. He pulsado OK y como veis, el LED se ha encendido. Y vemos que la modulación por ancho de pulso está justo en la mitad, en el 50%. Así que bajo el cursor, me coloco en el número 50 y pulso OK para entrar en edición. Bien, pues con las teclas del cursor puedo bajar y subir el valor. Voy a llevarlo a 0 y el LED se apaga. Y ahora con el cursor arriba vamos a ir incrementando el valor PWM. 1, 2, 3, 4, 5, 6... y vemos que la luz del LED se va haciendo cada vez más intensa. Lo mantenemos pulsado y subimos hasta el 32. Soltamos y vemos que ha subido bastante. Nos vamos al 61 y ha subido otro tanto. Y ahora lo pongo en 100 a tope y pega otro subidón. Bueno, en la cámara esto no se aprecia, pero bueno, podemos ver el funcionamiento de la salida modulación por ancho de pulso. Como veis, es una auténtica pasada. Bien amigos, pues podríamos seguir, pero voy a dar el vídeo por terminado porque han sido dos vídeos bastante largos y creo que bastante completos. Solo deciros que este aparato no puede faltar en un taller de electrónica, sobre todo de los nuestros, que hacemos Arduino, que hacemos un montón de cosas y que no son profesionales. Así que amigos, os dejo el enlace de compra en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Yo siempre he dicho algo, tanto en electrónica como en diseño, como en informática, cualquier cosa que tengamos como hobby, bueno, en mi caso la informática es profesional, en cualquier campo en el que usemos material de calidad,
lo vamos a disfrutar muchísimo más. Hay gente que dice, bueno, yo me voy a comprar herramientas malotas, herramientas baratas, porque total para un taller casero, no, es un error. Cómprate lo mejor que puedas comprarte, no hagas una inversión como si fuera para trabajar, para sacarle un rendimiento, evidentemente, pero compra lo mejor que esté a tu alcance, porque aunque sea para un hobby, realmente lo vas a disfrutar. Un fuerte abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!